ser cumplidos. Amén. Creo que Dios está hablando. Dios está poniendo el tiempo para hacerlo. Y yo creo que en esta tarde Dios va a poner y va a establecer una palabra de bendición para su vida. Amén. Le podemos dar un aplauso al Señor en esta tarde. Denle la gloria, denle la honra, la alabanza, porque Él es digno de recibirla. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, dígale: prepárate, prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu espíritu, porque hoy Dios, dígale, Dios va a manifestar su gloria sobre ti. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Le podemos dar otro aplauso al Señor? Gloria al Señor. Tome su lugar. ¿Sabe por qué estamos pidiendo más aplausos ahora? No porque se esté filmando, ¿verdad? Porque seguramente al rato la gente va a estar aplaudiendo a algún candidato, a alguna candidata. Pero nosotros le aplaudimos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el vencedor. Él es el único. Muy bien, pues en esta tarde vamos a tomar el tiempo para meditar en la palabra del Señor, y quiero compartirles algo de mucha bendición, porque el Señor está hablando en estos tiempos de una manera que nos sorprende, una manera que es tan real. Hace algunos años era un poco complicado, era un poco incluso temeroso decir que Dios estaba hablando, pero ahora más y más personas pueden tener la seguridad, pueden tener la convicción de decir: Dios me está hablando, Dios me está mostrando, Dios está revelando sus planes a mi vida. En estos tiempos Dios está hablando de una manera muy especial. Y si Dios está hablando de tal manera y en tal forma, es porque el tiempo de su venida está cerca. En medio de los tiempos que la palabra del Señor nos muestra, están cada día más cerca, porque se está dando, porque se está frenando, porque sus siervos están tomando el compromiso, porque sus siervos están tomando la visión, porque sus siervos están teniendo anhelos de Dios. ¿Usted tiene un anhelo de parte de Dios en su vida? Entonces Dios va a hacer todo lo posible para que eso sea una realidad en su vida. A mí me da tristeza cuando hay personas que se dicen ser cristianas y dicen que Dios no habla, que Dios ya no habla, que eso era para el tiempo de ayer. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía, es la revelación de estos tiempos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, dice la palabra en Juan capítulo 16, Él nos traerá al conocimiento toda la verdad. O sea, Dios te ha de manifestar las cosas que han de venir, pero no solamente eso, sino que Dios va a hablarte a ti una palabra de verdad. ¿Para qué? Para que tú realmente seas libre y se cumpla lo que dice la palabra: y conoceréis la verdad, y los hará, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Cuántos son verdaderamente libres en esta casa? Le podemos dar gracias a Dios por la libertad que tenemos, por su palabra, por su verdad. Y esto es solamente una introducción, porque déjame decirte que cuando vayas en un camión de viaje, o en un avión, en una carreta, en una moto, en un vehículo particular, no sé en qué te transportas o caminando, ahí Dios va a hablarte a ti. ¿Por qué? Porque Él va a buscar todos los momentos que tú tengas para revelar su palabra, su conocimiento y su propósito. En cualquier lugar que tú te encuentres, si quieres, si anhelas eso de parte de Dios,
Esto no es la predicación, pero es una introducción que yo te doy. ¿Por qué? Porque si tú estás anhelando que Dios te hable, Él te va a hablar en cualquier momento en que tú estés disponible. Cuando estés muy ocupado va a ser un poco complicado, pero cuando tú le digas, a ver Señor, ¿qué es lo que quieres? Entonces vas a empezar a recibir y a recibir, y te vas a llenar, y tu vida va a ser llena, porque dice la palabra, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos quieren eso? ¿Sí? Tú estás realmente anhelando que Dios hable a tu vida. Entonces prepárate, cuando estés disponible, Dios va a hablar a tu vida. Amén. ¿Sí? Cuando estés viendo la telenovela y cosas así, créeme que el único que te va a hablar es el otro, ¿verdad? Pero cuando tú estés disponible, Dios va a traer una palabra a tu vida. Amén. Bueno, en esta tarde, para los que están filmando, los que van a ver el video, en esta tarde quiero compartirles un tema muy importante y muy sensible. Y vamos a hablar de la historia divina de Dios, de la historia que nosotros tenemos ya impresa en la Biblia, de la historia más extraordinaria y más sensacional y más increíble que nosotros jamás pudiéramos haber leído. La historia divina, la historia de Dios, no es solamente un conjunto de datos, un conjunto de fechas. No, es un conjunto de eventos que transformó la vida de toda la humanidad, y sin duda alguna transformará tu vida y transformará la vida de aquellos que han de venir cuando usted y yo ni siquiera estemos aquí sobre la faz de la tierra. Amén. ¿A cuánto les gustan las historias? ¿Verdad? Podemos leer un libro, podemos ver una publicación, podemos leer ahí una historia. ¿A cuánto les gusta el cine? Yo me declaro fan del cine, ¿verdad? Espero que no me vayan a excomulgar, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las películas que vemos, pero hay películas que tienen historias increíbles, ¿verdad? Historias que nos inspiran, historias que nos hacen llorar, que nos hacen reír. Tal vez algunas historias que nos haya contado la gente nos ha traído una reflexión personal, hemos reflexionado sobre ese mensaje. Tal vez otra historia nos ha hecho crecer, ¿verdad? Nos ha dado aliento de seguir adelante. Las historias siempre traen un efecto positivo sobre las personas cuando las historias realmente valen la pena. Cuando hay un efecto negativo sobre ti, esa historia no tiene nada que ver con tu vida. Pero la verdadera historia de Dios trae algo tan especial a nuestra vida, que cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de eso que ya está escrito en la Biblia, entonces podemos empezar a ser transformados y podamos entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Mire, ¿sabe cuándo empieza la historia en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia realmente inicia la historia de Dios? ¿Alguien me podría decir? ¿Dónde empieza la historia de Dios? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En Génesis? ¿Quién nada más? ¿En dónde empieza la historia de Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Dónde empieza? ¿En dónde? Algunos dicen pues que el Génesis, ¿verdad? Porque es el primer libro de la Biblia. Pero realmente no empieza ahí. Empieza en Juan 1:1. Abra su Biblia, por favor. Juan capítulo 1, versículo 1. Y este verso lo sabemos de memoria. Pero para nuestros invitados, ¿verdad? Para la gente que está viniendo por primera vez o segundas veces aquí a la iglesia, déjenme decirte que la historia de Dios empieza en este versículo. ¿Por qué? Porque la historia de Dios no tiene nada que ver con nuestro pensamiento. Juan 1:1 dice, en el principio. ¿Cuál principio? No es nuestro principio, es el principio de Dios. Pero mucha gente se ha quebrado la cabeza y seguirá quebrando la cabeza. ¿Cuándo nació Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Verdad? ¿Quién lo engendró?
Pero la respuesta de la Biblia es muy sencilla. El Señor le dijo a Moisés, pero ve, porque le vas a decir que yo soy el yo soy. O sea, Él no tiene ni principio, no tiene fin. Este principio que nosotros entendemos acá, si lo vemos desde el original, está hablando de un tiempo en la eternidad. Allá en la eternidad fue el principio. ¿Dónde es la eternidad? ¿Y dónde está el principio de la eternidad? Creo que es bárbaro esto. Creo que nos pasaríamos toda la vida, toda nuestra vida tratando de entender esto, pero lo dejemos en el principio, ¿le parece? ¿Sí? Porque yo creo que podemos salir con dolor de cabeza, ¿no? Porque y va a haber una humazón aquí, bárbara, y van a tener que venir los bomberos, pero lo dejemos en el principio. Dice, en el principio era el verbo, era la palabra, era el logos. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí hay un misterio todavía más profundo que la palabra. ¿Cómo es que la palabra estaba con Dios? ¿Y cómo la palabra era Dios? No podemos siquiera pensar, porque necesitamos una figura. El pueblo de la antigüedad y del presente y del futuro, y como hombres queremos ver algo físico, tangible, algo que podamos palpar, algo que tengamos en nuestra vista humana, para poder registrar como algo de Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros que hemos nacido de nuevo, o hemos renacido, nosotros no necesitamos una figura. Lo que tú y yo necesitamos es una palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo no necesitamos una figura, necesitamos una revelación, necesitamos un pensamiento que venga de Dios y se pose en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque ya no es por figuras, ya no es por emociones que tú y yo nos movemos, ahora es por convicción en nuestro corazón. Esa palabra ha pasado de ser solamente una palabra a convertirse en una revelación. Ahí es donde empezó la verdadera historia. Cuando yo escuché por primera vez el nombre de Jesús, cuando tú y yo escuchamos el nombre de Jesús y entendimos que Él es el Rey, que Él hizo todo por mí, que Él fue a la cruz del Calvario voluntariamente a morir por mí, por mis pecados, y esa palabra realmente vino a mi vida, vino a mi mente, vino a mi corazón. Entonces ahí empezó el principio, ahí comenzó la verdadera historia de un nuevo nacimiento, la verdadera historia de un nuevo cristiano, la verdadera historia de un nuevo hombre y de una nueva mujer. ¿Cuántos decimos gloria a Dios a esto? Ahí es donde empezó tu historia. Dale palmas a Cristo. Ahí empezó nuestra verdadera historia, la que vale, la que se merece, la que merece ser compartida a las naciones. ¿No es cierto que ahora tu historia, tu nueva historia, la historia de Cristo, es la que tú compartes? Es la que te llena de orgullo. Bueno, no sé, pero a mí sí me llena de orgullo, porque mi historia anterior para nada quiero que se sepa. Bueno, no sé si soy el único aquí, pero estamos hablando de una nueva historia. En el principio dice el verbo, la palabra esta vez. La palabra vivía. Ahora, por gracia y por misericordia de Dios, esa palabra tenía que manifestarse dentro de la historia de Dios. La palabra tenía que ser hecha carne. Dice la palabra que esa palabra, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le vimos y le escuchamos, porque era el unigénito, era el único hijo de Dios. Entonces la historia de Dios no tiene nada que ver con nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque la historia de Dios tiene un plan divino, un plan perfecto. Y así como aquí en la tierra, ¿verdad? Toda historia tiene un comienzo y toda historia tiene un final. La historia divina de Dios no tiene final, solamente tiene comienzo.